de texto sobre el universo. Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Uno de los grandes enigmas de la historia fue el poder aparentemente maravilloso de la oración. Desde los comienzos de la historia escrita, personas de todas las naciones, religiones y creencias rezaron. ¿Hay alguna evidencia de que la oración pueda afectar el resultado de los grandes acontecimientos? ¿Hay alguna forma científica de probar que la oración puede curar? ¿La ciencia o la historia nos brindaron alguna confirmación confiable de que la oración puede provocar un efecto en nuestra vida y la vida de los que nos rodean? Durante miles de años, personas de todo el mundo aceptaron la idea de la oración basada simplemente en la fe. Pero ¿puede demostrarse que esa fe está justificada? Hay algunos líderes políticos que parecen aceptar la noción de que la oración tiene poder. ¿Pero realmente supera a la naturaleza? ¿El simple acto de rezar puede hacer que un avión de línea no se caiga? ¿Hay experimentos científicos que nos ayuden a entender mejor el poder de la oración? ¿O será nuestra propia experiencia la que finalmente resuelva la pregunta? ¿Hay algún poder en la oración? Durante miles de años, personas de todo el mundo aceptaron la idea de la oración basada simplemente en la fe. Pero las generaciones modernas son más exigentes. Una cosa son las conclusiones y otra muy diferente es cómo se llega a ellas. Después de todo, tenemos mejores herramientas, técnicas más sofisticadas, mejores métodos para llegar a la verdad. Deberíamos ser capaces de determinar científicamente si hay o no hay verdadero poder en la oración. ¿Pero es un tema apto para la investigación? Abraham Maslow, científico y psicólogo del siglo XX, cuyos estudios y textos crearon gran parte de nuestro pensamiento moderno, escribió: si hay una regla principal en la ciencia, es aceptar la obligación de conocer y describir todos los hechos de la realidad. Todo lo que existe, todo, debe aceptar dentro de su jurisdicción, incluso lo que no puede entender ni explicar, aquello para lo cual no existe ninguna teoría, que no puede ser medido, predicho, controlado ni ordenado. Incluye todos los niveles del conocimiento y la experiencia subjetiva. Todos los niveles del conocimiento y la experiencia subjetiva. Bien, eso debería incluir la oración. Tenemos efectivamente un vasto conocimiento o al menos una conciencia de la oración, y esta es, según cualquier definición, una experiencia subjetiva. Pero ¿deberíamos buscar respuestas científicas al tema de la oración? Algunas cosas deberían estar fuera de los límites de la ciencia. Sé que los científicos rutinariamente nos dicen que vamos a la deriva, sin tener un sentido. Además, la oración no necesita a la ciencia para legitimarla o para justificarla. Los expertos no están en absoluto de acuerdo en que debamos investigar el poder de la oración, pero la investigación ya se abrió y las posibilidades para el descubrimiento son ilimitadas. La historia antigua y la historia moderna están plagadas de ejemplos de sacerdotes, rabinos y otros individuos que rezan por la salvación de los ejércitos, las naciones y las personas. Y lo que es aún más notable es que los registros históricos sugieren que en muchos casos la oración funciona. De hecho, no tenemos que remontarnos mucho en el tiempo para hallar ejemplos asombrosos con resultados casi bíblicos. En 1991, el personal militar de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico se preparaba una vez más para ir a la guerra. Los capellanes militares alentaban continuamente a los hombres para rezar por su propio regreso a salvo y por el de sus camaradas. Y en su nación, millones de norteamericanos rezaban por sus hijos e hijas. Según el teniente general Charles Krulak de la Marina estadounidense, tanto las oraciones de los militares como la de los civiles fueron respondidas.
El general Krulak fue responsable de realizar el ataque frontal contra el ejército iraquí. La amenaza de guerra química generaba la necesidad crucial de abastecerse con abundante agua con el fin de descontaminarse. El general había descubierto fuentes que podían abastecer 450.000 galones de agua por día, pero recibió órdenes de trasladar su base de operaciones a 120 kilómetros al noroeste, a una zona llamada Llanura de Grava. El intento de extraer agua era en vano, solo obtenían polvo. Los expertos, que iban desde ingenieros en petróleo hasta beduinos, eran incapaces de ayudar. La fecha del ataque terrestre se acercaba y seguían sin hallar agua. El general Krulak se reunía con los oficiales de su personal para la oración matutina desde 1977. Ahora la necesidad crucial de agua era el foco de sus oraciones. Un domingo por la mañana, poco antes del lanzamiento del ataque terrestre, un coronel interrumpió abruptamente la oración. Dijo que era importante que el general Krulak lo acompañara de inmediato. El coronel llevó al general Krulak por una ruta que había sido construida recientemente por el cuerpo de Marines. Lo que vio el general sobresalía como un espejismo en el desierto. Una cañería salía del suelo a menos de 50 metros de la nueva ruta, y en la base había un generador diésel, una bomba roja y un tanque de combustible de 4.000 litros. Cuando el general Krulak presionó el botón de encendido, el generador arrancó inmediatamente. El flujo de agua de la fuente les daba casi los 450.000 galones que necesitaban diariamente para proteger a los soldados. El general y más de 20.000 marines habían viajado por esa ruta, pero ninguno de ellos había visto esa bomba pintada con colores brillantes hasta el domingo a la mañana. El general Krulak, en un artículo publicado poco después de que terminaran las hostilidades, aparentemente dijo no existía ninguna posibilidad de que alguien hubiera pasado por esa ruta y no hubiera visto esa fuente y ese equipo pintado de varios colores. Esa fuente fue el resultado de las oraciones de hombres y mujeres honrados. Hay cientos, miles de historias relacionadas con la oración que provienen de nuestra historia militar, pero hasta ahora todas ellas parecen anecdóticas. ¿Hay alguna evidencia concreta de que alguien desde el campesino más pobre hasta el mayor potentado pueda de hecho cambiar el destino de alguien a través del acto simple de la oración? En el estudio descubrimos que la asistencia religiosa obra como una influencia en la expectativa de vida y la mortalidad. Investigadores de la Universidad de Texas, de Colorado y la de Florida siguieron a unas 22.000 personas durante 9 años y descubrieron que las personas que regularmente van a la iglesia o a misa una vez por semana en promedio viven hasta los 82 años. La gente que va más de una vez por semana vive en promedio hasta los 83. Pero las personas que no van a misa viven en promedio solo hasta los 75 años. Creemos que esta cuestión es importante. Todos estos estudios comienzan con una tendencia, y esa tendencia suele ser religiosa. Y en algunos casos es muy evidente cómo esa tendencia afecta el resultado. En otros casos es difícil decir si el observador dejó de lado su tendencia o no. Como la religión en general y la oración en particular es un acontecimiento tan personal, nos preguntamos si es posible realizar una prueba estrictamente objetiva sobre el poder de la oración. Para algunos individuos, sin embargo, la prueba parece tener lugar, quieran o no. Para ellos, los resultados no pueden cuestionarse. Nosotros recreamos una de estas historias para ustedes. La persona que cuenta la historia es la misma que vivió la experiencia. Ella sostenía a nuestra beba, que lloraba descontroladamente y ardía de fiebre. Mi esposa había intentado llamar al médico, pero le dijeron que se había ido el fin de semana. Y como vivíamos en una zona rural, parecía que no íbamos a conseguir médico hasta el lunes a la mañana. Aterrorizado por los efectos que podía tener esa fiebre tan alta sobre alguien tan pequeño, sostuve a la beba contra el pecho y empecé a acunarla suavemente en los brazos. Tenía la frente y las mejillas rojas, y adquiría un tono púrpura con cada grito de angustia. Sin saber por qué, me di vuelta y caminé por el corredor que conducía a las habitaciones. La puerta estaba abierta. Entré y me senté en el borde de la cama de uno de mis hijos mayores. Y de algún rincón de la memoria recordé un pasaje del libro de Juan. Y lo que quiera que le pidas en mi nombre, eso haré. Entonces coloqué la mano sobre la frente ardiente de mi hija y dejé caer mi cabeza para rezar.
Cuando le pedí a Dios que consolara y protegiera a mi beba, sentí que desaparecía la fiebre. La frente de mi hija, que hasta hace instantes estaba hirviendo, literalmente se enfrió bajo mi mano. Lo sentí con la misma claridad con que siento que el agua caliente se enfría, y casi al mismo instante la beba dejó de llorar. Me miró en la semioscuridad y su pequeña mano se estiró y me tocó la mejilla. Luego cerró los ojos y se durmió. Mi esposa, preocupada por el repentino silencio, entró y quiso saber qué sucedía. Le entregué a la niña y le dije que no sucedía nada, con una seguridad y una tranquilidad que no había sentido nunca antes en mi vida. Le dije, estará bien. Hay miles, tal vez decenas de miles de historias como esta. Todas ellas, a su modo, son únicas, y todas traen aparejada la pregunta que suele hacerse cuando se trata de oraciones. ¿La oración puede curar? Y cuando surge esa pregunta, aparecen muchas otras que exigen ser respondidas. ¿La oración es el instrumento de la curación? ¿O es algo en la mente de una persona o una energía natural que da lugar a la curación? ¿Hay alguna forma de probar que la oración ayuda en realidad en el proceso de curación? ¿Hubo estudios científicos realizados por médicos prestigiosos o por hospitales? De ser así, ¿cuáles fueron los resultados? Según este libro, la curación y la oración fueron objeto de análisis científico durante más de un siglo. Para la mayoría de los médicos, la idea de que la oración puede producir resultados diferentes de las expectativas médicas es una tontería. Pero notablemente en una encuesta reciente realizada a 269 médicos, el 99% dijo que estaba convencido de que la creencia religiosa podía curar, y un porcentaje increíble, el 75%, dijo que creía que las oraciones de otras personas podían ayudar a la recuperación del paciente. La rutina del Dr. Brian McMurray es una versión real de las tragedias que suceden en las salas de emergencia televisivas. El Dr. McMurray atendía y enseñaba en la sala de emergencias del Centro Médico Vanderbilt, cuando este incidente tuvo lugar. Hace 11 años yo vi esta horrible enfermedad fatal. La infección destruyó a una joven sana de 18 años y le quitó la vida. Y esta infección horrible llamada toxemia fulminante la mató. Y yo era su médico, pero no podía hacer nada. Y 11 años después, otra joven con la misma enfermedad se estaba muriendo delante de mí. La vimos en el departamento de emergencias. La aceptamos en el hospital y yo sabía que iba a morirse. Tenía los mismos síntomas. Y entonces recé. Y fuimos al grupo de estudio dominical de la Biblia. Y rezamos todos. Todo el grupo rezó por esta joven. ¿Y cuánto tiempo fue? 4 días después, ella se despertó y en el curso de unas 24 horas le quitamos el respirador artificial y 3 días después le dimos de alta del hospital. Y yo sé lo que digo. No tengo ninguna duda. Fue un milagro. Yo conozco la ciencia médica. Sé que ella estaba muerta. No tenía ninguna posibilidad de vivir. Pero vivió. Y ahora pienso en eso como si Dios me estuviera diciendo, ¿lo ves? ¿Ves lo que te estabas perdiendo? Más de 30 estudios hallaron una conexión entre el compromiso espiritual y una vida más larga. Y según algunas fuentes, se hicieron cientos de estudios. ¿Pero hubo algún resultado definitivo? Los científicos intentaron hallar evidencias para la oración durante más de un siglo. Lo que yo traté de hacer en mis escritos fue examinar esta evidencia y darle a la gente la posibilidad de pensar en eso y decidir si la oración funciona para ellos o no. Cuando la gente decide sobre la evidencia de la oración, también necesita recordar que hay un principio generalmente aceptado en ciencia que dice que cuanto más extraordinaria es la afirmación, más extraordinaria será la prueba que se requiere. Y ese grado de prueba falta en los estudios que se realizaron hasta la fecha. En la antigüedad, la medicina y la religión estaban tan entrelazadas que el médico era también el sacerdote.
Los primeros hospitales fueron fundados en monasterios. Los médicos de esta época eran normalmente monjes, pero el advenimiento de la revolución científica lo cambió todo. La iglesia estaba a cargo de esa verdad de un modo tan firme que obligó a Galileo a abjurar de lo que en realidad había visto por el telescopio. Hoy es al revés. La ciencia parece ser el único árbitro de la verdad. Tan es así que mientras muchos de nosotros podemos describir un estudio científico razonablemente bueno, pocos saben qué es lo que constituye una oración aceptable. Hoy una historia increíble que casi se convierte en una tragedia fatal se transformó en algo que solo puede describirse como milagroso. La policía anunció a media mañana que Teresa Johnson, una niña de 2 años de edad, había sido secuestrada del jardín que está a la entrada de su casa. Después de unos 30 minutos alguien la vio. En realidad algunas personas del barrio la descubrieron debajo de la ruta en una alcantarilla. La pequeña Teresa Johnson había estado sumergida unos 30 minutos y la policía se horrorizó cuando advirtió que la habían arrojado bajo el peso de bloques de cemento. La policía y el médico de emergencias también sospechaban que la habían atacado sexualmente. Cuando uno mira a alguien en los ojos, advierte si está vivo o no. Y ella estaba muerta, pero aunque no respiraba, el médico de emergencias la llevó al hospital y puso sobre aviso a sus padres. Siendo enfermera, una está habituada a ver personas cerca de la muerte y personas que murieron. Y yo sabía que Teresa estaba muerta. Los amigos y otros ciudadanos se unieron a la familia en el hospital para esperar las novedades y rezar con la familia. Y aparentemente sus oraciones fueron escuchadas. Recuperó su propio ritmo cardíaco, tiene buena presión sanguínea y buen funcionamiento cardíaco. Increíblemente, Teresa Johnson siguió mejorando y no le quedó ninguna lesión permanente. Yo creo que hay 4 principios importantes que hacen que la oración sea efectiva. El primero es que necesitamos que esté la mente del Espíritu en las cosas que le pedimos a Dios. Y para eso debemos resignar nuestra voluntad ante el Señor. Segundo, debemos confiar en el poder y en la clemencia de nuestro Señor. Tercero, necesitamos darle tiempo a Dios para que haga lo que quiere hacer y para que nos enseñe lo que debemos aprender. Y cuarto, debemos advertir que Él no siempre cura. Esto depende de su misericordia y de sus propósitos. Ahora que tenemos una idea de cómo funciona la oración, veamos uno de los estudios más recientes para verificar si se aplican esos principios. En 1988, el cardiólogo Randolph Baird diseñó un estudio para evaluar científicamente el papel de Dios en la curación. Después de un periodo de 10 meses, una computadora dividió a 393 pacientes aceptados en la unidad de atención coronaria de San Francisco en 2 grupos distintos. Uno de ellos estaba asociado con un grupo de voluntarios que rezaba por ellos desde su casa y el otro no. El estudio se diseñó siguiendo un criterio rígido. Era un experimento aleatorio y a ciegas. Ninguno de los 192 pacientes por los que había personas rezando, ni los pacientes del otro grupo, que eran 201, sabían a qué grupo pertenecían y tampoco lo sabían los médicos y las enfermeras. Baird juntó a diversos grupos religiosos para que rezaran por los miembros del grupo elegido. Había entre 5 y 7 personas rezando por cada paciente. Los resultados fueron muy reveladores. Los pacientes que contaban con personas que rezaban por ellos fueron 5 veces menos propensos a necesitar antibióticos y 3 veces menos propensos a desarrollar edema pulmonar. Ninguno de ellos tuvo necesidad de intubación endotraqueal y el número de muertes fue menor. La oración es una de las experiencias humanas más fundamentales y por eso es un tema adecuado para la investigación científica, siempre que tengamos en cuenta los límites de la investigación científica. Si se usan pruebas clínicas controladas y rígidas, tal vez descubramos algo de los efectos de la oración, pero no descubriremos cómo fue que dio ese efecto, ni qué significado o qué propósito tiene la oración en la vida de quien reza y de la persona por la que se reza. Ese tipo de preguntas no puede abordarse usando un método cuantitativo y a ciegas. La ciencia exige que los resultados de un estudio puedan repetirse para que tengan validez. ¿Hay alguna evidencia histórica que cumpla con ese criterio? ¿La evidencia de diversos testigos tiene algún valor? ¿Puede decirse que dado un conjunto de circunstancias, la oración siempre dará un resultado predecible? ¿Hay datos que apoyen la idea del poder significativo de la oración? Alguien dijo alguna vez, no hay ateos en las trincheras. Cualquiera que haya estado alguna vez en un combate o cerca de él, sabe que eso es verdad.
Y lo que es aún más importante, sabe por qué es verdad. Pero eso es lo que sucede a nivel individual. ¿Qué sucede con las personas responsables de la vida de otras personas? Los generales y los políticos que están muy lejos de las trincheras. ¿Cómo ven ellos el concepto de la oración? El 6 de junio de 1944, una de las fechas clave de la historia de la humanidad, la fuerza invasora más grande de la historia se preparaba para el día D. 250.000 hombres, 11.400 aviones, 3.000 barcos de ataque, 6 barcos de guerra y numerosos destructores se preparaban para un ataque masivo. Entre tanto, a miles de kilómetros, el presidente Roosevelt, con tono solemne, se sentó frente al micrófono para hablarle al pueblo norteamericano. Su mensaje esa noche fatídica fue una ferviente oración. Dios Todopoderoso, nuestros hijos emprendieron un tremendo esfuerzo. Una lucha por preservar nuestro pueblo, nuestra religión y nuestra civilización, y para liberar a una humanidad que está sufriendo. Necesitarán su bendición, pues su camino será largo y duro. No luchan por el deseo de la conquista. Luchan para terminar con la conquista. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a dedicarte una fe renovada en este tiempo de gran sacrificio. Le pido a nuestro pueblo que se entregue continuamente a la oración. El día D estaba planeado originalmente para el 5 de junio, pero las condiciones climáticas adversas hicieron imposible el desembarco. Cuando se aproximaba el amanecer del 6 de junio, los vientos tenían prácticamente la fuerza de un huracán. El general Dwight Eisenhower tenía dos posibilidades. Si empezaban el ataque, seguramente sería un desastre. Pero si lo demoraban, esta gran fuerza expedicionaria sería detectada. El general Eisenhower nos dice lo que sucedió. Si no hubiera nada más en mi vida para probar la existencia de un Dios misericordioso y todopoderoso, los hechos de las 24 horas siguientes lo hicieron. El clima cambió notablemente y nos permitió iniciar la invasión con pérdidas mucho menores de las que habíamos previsto. Ese periodo de buen tiempo, repentino e inesperado, duró unas 36 horas y luego le siguió otra tormenta. El éxito del día D aceleró la derrota nazi antes de que los científicos de Hitler pudieran perfeccionar su propia arma, la bomba atómica. Cuando rezamos diariamente, de un modo regular, tenemos la seguridad de que Dios va delante de nosotros para enseñarnos el camino. Él está allí, en el medio, para compartir la lucha, para estar con nosotros en el dolor, para darnos esperanza y ayudarnos del modo que nosotros lo necesitamos. Algunos de los líderes más famosos de Norteamérica no tenían miedo de contarle al mundo su confianza en la oración. George Washington, por ejemplo, era conocido a gran distancia como el general que reza. Una y otra vez Washington expresó una seguridad total de que sus oraciones y la de sus hombres los llevarían a la victoria. Fue tan así que cuando cruzó el río Delaware en enero de 1777 y vio que el ejército británico ya estaba allí esperándolo, pudo llevar a cabo una de las hazañas más increíbles de la guerra. Al irse galopando delante de su línea de batalla y en su gran caballo blanco, se colocó directamente entre los ejércitos enemigos. Desde allí dirigió el fuego. Por las sucesivas descargas, hombres de ambos bandos terminaron muertos o agonizando. Pero a Washington, cuyo caballo blanco lo convertía en un blanco perfecto, no lo alcanzó ninguna bala. Los norteamericanos se reunieron y ganaron la batalla. El Congreso Continental convocó a un día de acción de gracias y oración. Washington parecía tomarlo todo con mucha calma. La historia nos enseña que Estados Unidos, como nación, se desarrolló a través del conflicto armado. También sabemos que tuvo que recurrir a la fuerza de las armas para permanecer unido. Una vez más, fue un líder profundamente devoto de la oración el que convocaron para mantener unida a la nación. En 1860, Abraham Lincoln se convirtió en el 16º presidente de los Estados Unidos. Con su elección, Carolina del Sur se independizó de la Unión y llevó a la nación a una gran guerra civil. En
En julio de 1863, 163.000 soldados se juntaron en un campo de batalla que sería recordado para siempre, simplemente como Gettysburg. Lincoln nos dejó un registro de su pedido a Dios justo antes de este encuentro crucial. Cierto día fui hasta mi cuarto, cerré la puerta, me arrodillé ante Dios Todopoderoso y le recé mucho por la victoria de Gettysburg. En ese momento, le prometí a Dios que si Él apoyaba a nuestros jóvenes en Gettysburg, yo estaría siempre con Él. Pero ni siquiera Lincoln podía imaginar cuán poderosa sería la respuesta a su oración. El coronel Joshua Chambers escribió el hecho en un informe oficial del incidente al Departamento de Guerra. Nuestras líneas empezaron a romperse ante la abrumadora cantidad de soldados rebeldes. Nuestras armas disparaban, pero el enemigo seguía acercándose. Teníamos que defender esa montaña. Perder Little Round Top habría significado perderlo todo. Luego sucedió algo terrible. Nos quedamos sin municiones. Yo pensé que íbamos a tener que retirarnos, pero de la nada salió una figura en un caballo blanco brillante. Sé que es increíble, pero el jinete estaba vestido como un general revolucionario. Y juraría que su rostro era el rostro de George Washington. Levantó el brazo bien alto y dio la señal para avanzar. Mis hombres empezaron a gritar y a ovacionar. Los rebeldes también lo vieron y empezaron a dispararle. La figura avanzaba y retrocedía, y las armas de los confederados la seguían. Tendrían que haberlo matado miles de veces. Ningún ser humano podría sobrevivir a ese fuego. El jinete alentaba a nuestros hombres, y levantando sus bayonetas, dispararon desde arriba hacia los rebeldes. La descarga de las bayonetas debió tomarlos por sorpresa, porque se dieron vuelta y huyeron. Estuvimos a punto de perder Little Round Top, y de haberlo hecho, habríamos perdido Gettysburg. Pero ¿cómo debemos tomar estas manifestaciones maravillosas? Los detractores dirán que desde el punto de vista científico no tienen ningún significado. Son solamente anécdotas que podrían tener diversas explicaciones. Porque creen que la oración funciona o que no funciona. Admito que como científico no me interesan las opiniones de las personas. Me interesa lo que uno puede mostrar en el laboratorio cuando lo pone a prueba, y cuando uno lo pone a prueba puede mostrar enfáticamente que la oración funciona. Algunos de los líderes más importantes de Norteamérica admitieron abierta y enérgicamente que creían en el poder de la oración. ¿Hay líderes políticos actuales que acepten que la oración tiene poder? ¿Es posible que la oración pueda superar a la naturaleza? Incluso hasta el punto de mantener a un avión de línea en el aire. ¿Cuántos testigos de un mismo hecho se necesitan para probar su realidad? Y si Norteamérica creyó en la oración en el pasado como herramienta para superar las grandes dificultades, ¿hay algo que nos impida acceder a ese mismo poder en el futuro? ¿Serán los experimentos o la experiencia los que resuelven la pregunta sobre el poder de la oración? Hasta el momento no nos interesó demasiado cómo funciona la oración, simplemente nos interesó saber si funciona. Y nuestra investigación tomó dos caminos básicos, los experimentos científicos o la experiencia humana. La pregunta es, ¿alguno de los dos es más válido que el otro? En un estudio reciente, el Dr. Norman Shirley, cirujano neurológico y autor de Curación Sagrada, el poder sanador de la energía y la espiritualidad, medía electrónicamente la respuesta de una cantidad de pacientes. Observamos una cantidad de cambios en la intervención de la oración, tanto químicamente en la DHEA, la dehidroepiandrosterona, como en la presión sanguínea, el pulso, el ritmo de la respiración y el electroencefalograma. En general tenemos dos grandes aspectos de la curación que podemos demostrar. Uno es el efecto en el electroencefalograma y el otro es el efecto en determinada química de la sangre. Y así podemos medirlos cuando la persona está descansando. También podemos medir qué sucede cuando un sanador está orando por esa persona y ver si hay cambios. Con más frecuencia vemos un aumento en el ritmo alfa o el ritmo teta. Y eso significa que la persona está menos agitada, menos distraída, más concentrada en la relajación.
Tenemos muchos ejemplos que muestran que la intervención de la oración altera y aumenta estas frecuencias específicas, en especial alfa, y a veces también teta, tanto en el paciente que recibe la oración como en el sanador cuando éste está orando por él. El segundo experimento es medir los cambios en dehidroepiandrosterona, que es la hormona adrenal. Es la hormona que más asociamos con el exceso de estrés en caso de que esté baja y con la salud en caso de que sea normal. Y entonces, llevando la DHEA hacia el nivel normal, uno asume que está ayudando otra vez a las reservas de estrés de ese individuo. En realidad, lo que vemos con la oración es evidencia fisiológica, tanto eléctrica como química. Vemos que hay una reducción del estrés que permite al cuerpo curarse. Los experimentos parecen estar dando resultados extraordinarios. Están así que, sin lugar a dudas, los experimentos ligados a protocolos y parámetros científicos estrictos se seguirán realizando. Pero vamos a dejar por un momento los experimentos y veamos las experiencias de la vida real. Disculpen, ¿puedo pedirles que presten atención, por favor? Quisiera agradecerles que estén hoy aquí. Quisiera presentarles a nuestro invitado que está aquí para contarnos su historia. Sean. Gracias. Es bonito estar otra vez en la civilización. Yo estaba en el Cuerpo de Paz y realmente era una zona peligrosa, pero nuestro grupo vivía en una pequeña población a cierta distancia de la ciudad más cercana. Mi responsabilidad era hacer un viaje semanal para traer provisiones. En esa ocasión, yo tenía un poco más de miedo, porque además de las provisiones usuales y el correo, también llevaba algo de dinero y medicamentos para la población. El viaje implicaba siempre acampar por una noche, pero esa vez afortunadamente salió bien. Yo volví a hacer ese viaje 15 días más tarde y cuando llegué a la población se me acercó un hombre y me dijo que él sabía que yo llevaba dinero y medicamentos 2 semanas antes y que con unos amigos había planeado matarme cuando yo estuviera acampando. Sí, yo también me asombré, pero me dijo que cuando estaban a punto de entrar en el campamento, advirtieron que yo estaba rodeado por 26 hombres armados. Yo me reí y le dije que estaba solo en el campamento, pero él insistió. Dijo que él y sus amigos habían contado a los guardias. Cuando mi hijo me contó esa historia, algo me llamó la atención y le pedí que me dijera el día exacto en que había acampado. Sí, lo recuerdo claramente. Fue el 23 de septiembre. Es importante porque aquí era de mañana y yo había ido a jugar al golf. Estaba a punto de hacer una jugada y sentí una necesidad abrumadora de rezar por él. La necesidad era tan fuerte que dejé el partido y los llamé a algunos de ustedes para que rezaran conmigo por mi hijo. Los que estaban conmigo ese día, por favor, pónganse de pie cuando los nombro. Dave, Dennis, Richard, Bruce, Boyd, Greg, John, Leon, Brian, Bob, Denny, Eddie, Larry, Reggie, Max, Paul, Joe, Steve, Dana, Bernard. 24, 25, 26. ¿Cuál tiene más validez? ¿El experimento o la experiencia? Ustedes deciden. Desde tiempo inmemorial, las personas rezaron por alguien o por algo. Parece un instinto natural. Las escrituras cristianas alientan a todos a rezar por todo.
Nuestros cultivos, nuestras familias, nuestras idas y venidas, e incluso en épocas recientes, algunos líderes políticos usaron la oración como medio para resolver problemas que están fuera de su alcance. Alabama está sufriendo una de las peores sequías de la historia de nuestro estado. Algunas secciones están a 1.200 milímetros de lo normal en los últimos 4 años. La situación es crítica. Hoy pido a todos los habitantes de Alabama que se reúnan para realizar un día de oración en todo el estado el próximo miércoles. Le pido a todas las personas religiosas que le recen a Dios para que nos envíe estas lluvias vitales. La sequía de 1988 en Alabama generó serias dificultades. Convocaron a los buques petroleros de la Guardia Nacional para traer provisiones de agua a comunidades enteras. El gobernador le pidió al gobierno federal que declarara a 67 condados como zonas en emergencia. Esa sequía prolongada era la peor en 100 años. El gobernador Hunt declaró el día 29 de junio de 1988 como día de oración para terminar con la sequía. Además del gobernador que rezó ese día en todas las reuniones públicas, las iglesias organizaron misas y la gente se reunió para rezar en todo el estado. El resultado fue casi increíble. Alabama recibió una intensa lluvia, mientras que sus estados vecinos, Mississippi y Georgia, apenas obtuvieron unas gotas. El Señor fue generoso con nosotros en las últimas semanas y nos dio la lluvia que pedíamos. En los últimos 10 días, algunas regiones recibieron mucha lluvia. Auburn, por ejemplo, recibió más de 184 milímetros durante el período. Demópolis recibió más de 115 y Tuscaloosa más de 69. Obviamente es posible que el hecho de que terminara la sequía en Alabama haya sido solo una coincidencia, pero imaginemos que la necesidad de algún tipo de ayuda e intervención fuera más personal y mucho más inmediata. Tres días después de un accidente de avión en Everglades, Alan y Sandy Fry estaban empacando sus cosas y haciendo los últimos preparativos para unas vacaciones largamente esperadas para celebrar sus 15 años de matrimonio. Sandy quería hacer un crucero, pero Alan la convenció de que un viaje a Cancún, México, era justo lo que necesitaban. El vuelo 401 a Cancún estaba programado para un viaje de 1 hora y media, así que cuando ya llevaban 2 horas en el aire, Alan advirtió que algo malo estaba pasando. Parecía que el avión había estado dando vueltas en círculos los últimos 45 minutos y no había pista de aterrizaje a la vista. Finalmente, un comisario de a bordo muy nervioso entró en la cabina de los pasajeros y tomó el micrófono. Dijo que el capitán había declarado una emergencia y que se veían obligados a aterrizar en el agua. Les dijeron a los pasajeros que el piloto había perdido contacto por radio y se había desviado de su curso. No tenían suficiente combustible a bordo como para aterrizar en tierra, así que debían hacerlo en el Golfo. Algunos pasajeros reaccionaron con temor, otros estaban confundidos y afectados emocionalmente, pero Sandy y Alan Fry simplemente empezaron a rezar. Miraron a sus amigos y los invitaron a ellos y a otros pasajeros a rezar con ellos. Cuando continuó el vuelo, nosotros seguimos rezando. Yo dije, Padre, estoy rezando en nombre de Jesús para que les digas a otros creyentes que recen por nosotros en este momento, aunque no sepan lo que nos pasa. Cuando mi hermana estaba volando hacia Cancún, yo estaba haciendo un viaje de estudios con mi hijo. Mientras veía cómo aterrizaba el transbordador espacial, sentí una necesidad imperiosa de rezar por ellos y le pedí a Dios que los protegiera. Finalmente, el piloto se contactó con la torre de control de tráfico aéreo de una base de la Fuerza Aérea en Tampico, México. Podrían aterrizar allí si el avión tenía suficiente combustible. Pero la Administración Federal de Aviación en Orlando calculó una y otra vez la carga de combustible. Según sus cálculos, al avión le faltaba combustible para 120 kilómetros. Según los instrumentos, el avión se quedó sin combustible, tal como lo había anticipado la Administración Federal de Aviación. Y otra vez les dijeron a los pasajeros que se prepararan para aterrizar en el agua. Pero la torre de control de tráfico aéreo les dijo que no, que siguieran avanzando. Cuando hicimos el aterrizaje forzoso, el avión abrió un canal en la pista rebotando en todo el trayecto y luego chocó contra el suelo. Las ruedas se rompieron debajo de nosotros y las hojas de metal chocaron contra el concreto hasta que el ala derecha se clavó en el suelo y giramos hasta caer sobre un campo. El avión giró y finalmente se detuvo. Alan y Sandy salieron ilesos y milagrosamente solo hubo 4 pasajeros con lesiones leves. Yo tenía alguna duda sobre la existencia de Dios o si Él escuchaba las oraciones. Esta situación me la aclaró.
La investigación de la Administración Federal de Aviación confirmó que el DC-9 solo tenía combustible suficiente para 1 hora y media de vuelo hasta Cancún. En cambio, voló durante 3 horas y 10 minutos. Sus cálculos establecieron que este avión debía haber caído a una distancia de 120 a 190 kilómetros de la Tierra en el Golfo de México. En cambio, voló 1.100 kilómetros más allá de su destino original. ¿Qué fue lo que hizo que el vuelo 401 se mantuviera en el aire? ¿La suerte? ¿El error de cálculo? ¿O fueron las oraciones de Sandy, Alan y los otros pasajeros? Un artículo reciente de Reader's Digest sugiere que la investigación científica apoya lo que la gente creyó durante siglos. Y las pruebas siguen aportando sus resultados. Identificamos 1.200 estudios que observan la relación entre la religión, la oración y la salud. Y lo que nosotros descubrimos es que la gran mayoría de esos estudios muestran una vinculación entre estas actividades religiosas y una mejor salud física y mental. En síntesis, parece ser que hay gran cantidad de evidencia, tanto científica como personal, de que la oración funciona. De ser así, ¿por qué no usarla? Después de todo, es gratis para todos. Si nuestro hijo está enfermo, ¿por qué no usar la misma solución que nuestro padre o el médico cuyo paciente tiene una enfermedad terminal? La Corte Suprema dice que no podemos rezar en la escuela. ¿Pero qué sucede si rezamos por ella? Cuando los problemas parecen superar a la comunidad o la región en que vivimos, ¿por qué no seguir el ejemplo del gobernador y el pueblo de Alabama? En las horas difíciles, todas las naciones podrían beneficiarse de estas simples clases de historia. Dios Todopoderoso, te pido que nuestro pueblo... La evidencia, más allá de cómo se vea, parece indicar que los resultados serán favorables. ¿Existe realmente un poder en la oración? No hubo una mejor época que esta para averiguarlo.